Son los tres candidatos con posibilidades de ocupar el 10 de Downing Street después de las elecciones del 6 de mayo. El Reino Unido está viviendo una de las carreras electorales más reñidas e intensas de los últimos años. Al tradicional duelo entre laboristas y conservadores se ha unido un tercer partido en liza, el Demócrata Liberal, cuyo líder, Nick Clegg, ha sido la sorpresa de la campaña. Richard Youngs, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad de Warwick y director general de FRIDE, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar, si le parece, por lo más inmediato, el debate de esta noche. ¿Qué vamos a poder ver y de qué van a hablar esta vez los candidatos? Creo que en primer lugar es importante reconocer que el papel de los debates en la campaña ha sido fundamental. Todo el mundo sabía que iban a ser importantes, pero creo que nadie predecía que iban a ser tan importantes. Han cambiado completamente la naturaleza de la campaña. La gran noticia de la campaña es el éxito del Partido Liberal, que se debe precisamente al éxito de su líder, Nick Clegg, en los debates. Se supone que el segundo debate fue el más complicado para Clegg porque se habló de la política internacional, donde las posiciones europeístas del Partido Liberal no son muy populares entre los votantes británicos, y creo que lo que vamos a ver esta noche, cuando volvemos a hablar de la economía, es que Gordon Brown va a ser mucho más a la defensiva. Es cierto que en el primer debate Nick Clegg benefició un poco de cierto factor de sorpresa. Nadie esperaba ver que los liberales podían competir en términos de igualdad con los dos principales partidos. Ese factor de sorpresa ya no existe. Entonces creo que en el debate vamos a ver mucho más atención crítica sobre los liberales, sobre Nick Clegg, y él va a tener que defender los puntos débiles en el programa de su partido. Por ejemplo, hasta ahora Clegg no ha dicho con mucha claridad qué haría él si después de las elecciones no hay un ganador muy claro, no hay una mayoría muy clara y los liberales toman el papel de influir las negociaciones, de formar un gobierno. Creo que la gente está esperando a ver más claridad por parte de los liberales sobre esta cuestión. El escenario de futuro es un escenario también muy interesante, puesto que puede ser inédito también en la historia del Reino Unido. Seguimos un momento con el debate de esta noche. Se va a hablar de economía. Esto en principio puede favorecer quizás a Brown. ¿En qué puntos concretos se van a fijar los electores para poder decidir su voto? El tema más importante es claramente la crisis económica. El déficit público ya alcanza 12% y gane quien gane en las elecciones, el nuevo gobierno va a tener que introducir medidas bastante urgentes y radicales. El problema es que hasta ahora ninguno de los tres partidos están ofreciendo programas económicos muy convincentes. Están escondiendo la gravedad de la crisis de los votantes para no asustar a los votantes y perder popularidad. Hasta ahora el tono del debate ha sido bastante populista en ese sentido y esta situación no puede seguir. Se supone que son los conservadores que serían más duros en términos de empezar a reducir el déficit fiscal enseguida, mientras que los liberales tienen la posición más relajada. Están diciendo que primero tenemos que recuperar el crecimiento económico antes de hablar de recortar gastos en el presupuesto. Hablamos del fenómeno Clegg. Al principio usted comentaba el efecto sorpresa que supuso en el primer debate y la pregunta era si iba a resistir o si era flor de un día, como decimos aquí. Parece que ha resistido bastante bien. Ha resistido muy bien y no simplemente es un factor de Nick Clegg. Los liberales esta vez tienen un equipo muy fuerte. Su representante en política económica es entre los políticos más fuertes, más convincentes. Entonces creo que realmente esta vez se presenten por primera vez en muchos años como rivales muy creíbles. Siempre se encontraban en un círculo vicioso, en que la gente decía que les gustaban sus políticas, pero nunca votarían para los liberales porque no había mucha esperanza que podrían ganar en las elecciones. Ahora, de repente, parece que hay posibilidades que podrían, si no ganar,
jugar un papel muy importante, y lo que estamos viendo es un cierto efecto dominó, un efecto cumulativo, donde la gente que ahora perciben que los liberales son muy serios, que están dejando los otros dos partidos para apoyar más a los liberales. Es una campaña muy reñida, con elementos novedosos como los debates, también Internet. Hay también, cuando son campañas tan mediáticas, deslices que se cuelan, como por ejemplo el último desliz de Brown, que lo veíamos ayer mismo, cuando un micrófono abierto le jugó una mala pasada. Recuperamos la crónica enviada por nuestra corresponsal en Londres, Ana Bosch, en la que recogía ese patinazo del candidato laborista y del que se hacían eco inmediatamente todos los medios de comunicación británicos. El peor día de campaña para el primer ministro Gordon Brown y tal vez la puntilla para la derrota de los laboristas. Todo empieza cuando una señora se le acerca y se queja por los servicios públicos, el paro y los inmigrantes de Europa del Este. Hasta aquí, todo normal. Un intercambio de los que tienen a diario los candidatos. Es más, la señora se queda contenta con las explicaciones de Brown y piensa votar por él. Pero no es la impresión de Brown, y ahí viene el fiasco. Al meterse en el coche, con el micrófono de la solapa aún conectado, culpa a su equipo de lo que considera ha sido un desastre y llama a la señora intolerante. Las cadenas 24 horas lo emiten y se lo cuentan a la señora, que lógicamente se ofende. Al poco, el primer ministro pasa el suplicio de escuchar sus polémicas palabras en una radio mientras las cámaras lo emiten en directo. Brown pide perdón, el primer perdón de la tarde. Luego pide perdón a la señora por teléfono y va a su casa a disculparse en persona. Soy un pecador penitente, llega a decir el primer ministro. Ese comentario privado grabado por un micro como este se ha convertido en la polémica del día. Refuerza la imagen de que Brown es alguien muy malhumorado en privado y puede costarle a él y a los laboristas muchos votos, además del de la señora insultada. Otra vez un micrófono abierto que juega una mala pasada, no es la única vez, ha habido otros deslices de campaña, pero cuando la campaña electoral está tan abierta, los resultados tan inciertos, ¿pueden tener alguna influencia estas meteduras de pata? Podría tener un impacto. Era un episodio muy desafortunado, pero Brown está sufriendo muchos episodios muy parecidos. En realidad los comentarios de la señora eran intolerantes. Lo que el episodio demuestra es que las preocupaciones que existen sobre la inmigración podrían jugar un papel importante. Las diferencias entre los tres principales partidos con respecto al tema de la inmigración no son tan grandes, pero existen dos partidos menores, el British National Party, el UK Independence Party, que sí tienen posiciones muy duras contra la inmigración. Y ese podría ser un factor en los márgenes que podría tener un impacto. Hablemos ahora de los escenarios de futuro. Decíamos que están también muy abiertos y que podrían dar resultados inéditos. El primero es que ninguno de los candidatos consiga una mayoría fuerte para gobernar. Sí, lo que es fascinante es que realmente nadie sabe qué va a pasar en las elecciones o en el periodo después de las elecciones. Sigue siendo posible que uno de los partidos podría ganar una mayoría, pero todas las encuestas sugieren que se trataría más bien de un gobierno de minoría, que habría que negociar una coalición, que no es muy común en Inglaterra. Durante los últimos 100 años hemos tenido solo 4 gobiernos de coalición, ninguno fue muy exitoso, ninguno duró más que 18 meses, entonces la historia no ofrece lecciones muy positivas. Obviamente la coalición más natural sería entre el Partido Laborista y los liberales, que sería un gobierno bastante europeísta y bastante buena noticia para España y los otros países europeos. Pero no sería una coalición muy fácil tampoco. La relación personal entre Brown y Clegg es muy mala. Hay diferencias en temas económicos entre los dos partidos. Entonces podría provocar un periodo de inestabilidad. En cierta forma hay más en común entre Clegg y Cameron que entre Clegg y Brown. Clegg y Cameron se presentan como dos líderes jóvenes
que son representantes del cambio que el país está buscando. Y una última pregunta que le voy a pedir que conteste de manera muy rápida, porque de lo que estamos hablando también ahora es de que también está en debate el propio sistema electoral británico, un sistema que puede permitir, por ejemplo, que un partido con menor porcentaje de votos consiga el mayor número de escaños. ¿Está también a debate este futuro electoral británico? Creo que es inevitable que después de estas elecciones y las injusticias de los resultados va a haber mucha presión para una reforma bastante fundamental del sistema electoral. Pero en el corto plazo la prioridad sería formar una coalición y creo que la reforma del sistema electoral sería más para el mediano plazo. Richard Jans, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Británica de Warwick y director general de FRIDE, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición del Mundo en 24 horas. Gracias.